A ver, me parece que ahora sí vamos a poder conversar con él. Arquitecto Jonathan, buenos días, arquitecto. Le preguntaba en qué consiste el brutalismo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. El brutalismo en la arquitectura, más que una corriente arquitectónica, suele considerarse una filosofía. ¿Por qué digo así? Porque es algo que está muy relacionado con el factor social. Crece, se desarrolla ese estilo arquitectónico en una temporada muy crítica después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las personas estaban muy dolidas por todos los eventos que se habían vivido en ese entonces, década de los 40, 50, necesitaban acceso a viviendas, a construcciones, a edificaciones, no solamente viviendas, sino de uso social, equipamientos de rápida construcción que sean un poquito más económicas y que verdaderamente transmite esa fortaleza y esa sensación de seguridad de la raza humana de haber superado ese gran problema como es una guerra mundial, ¿no? Entonces es ahí donde cobra bastante fortaleza y los arquitectos empiezan a desarrollar sus edificaciones con materiales expuestos, con materiales visibles, con materiales que sean fácilmente percibidos por los sentidos de las personas y así pues estas se puedan sentir protegidas, porque ese estilo arquitectónico pretende contener a las personas, pero al mismo tiempo generar la sensación de cobijo y seguridad en ellas. Bien, y nos preguntamos nosotros si nos puede dar algunos ejemplos en Lima, en el Perú, ¿existen construcciones de este tipo? Sí, por supuesto. Eh, en la época, en el mandato de la ONU Terry, se empiezan a construir justamente grandes equipamientos que tienen justamente esa finalidad de transmitir seguridad, como el Centro Cívico de Lima, que es un edificio hasta que ocupó muchos años como el edificio más alto del Perú, tiene está desarrollado, está construido bajo esa corriente arquitectónica. También el Pentagonito, que es un edificio bien masivo, construido con concreto expuesto, que justamente transmite esa sensación de robustez en la arquitectura y seguridad y estabilidad. También tenemos el edificio de Petroperú, inaugurado en 1973, si no mal recuerdo, que fue conocido justamente por su diseño funcional, por su diseño que destaca las figuras geométricas con bastante intensidad, el cuartel general del ejército, como dice el Pentagonito, y por qué no contemporáneamente, porque el brutalismo no es una corriente arquitectónica de antaño, sino que sigue teniendo vigencia en la actualidad y fue desarrollado, por ejemplo, el Centro de Convenciones de Lima. Hace pocos años, ahí donde se desarrolló, o donde se desarrolla gran parte de los encuentros internacionales, también tiene esta corriente arquitectónica brutalista. Qué importante, ¿no? Y nosotros no conocíamos este tipo arquitectónico, o por lo menos cuando hemos visto nos han asombrado, decíamos, ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? Y tiene toda una idea esto, ¿no? Por ejemplo, Exacto. con respecto al brutalismo, ¿cuál es el enfoque funcional que tiene este tipo arquitectónico? Que las personas, la sociedad, Uh-huh. los que hagan uso del equipamiento, del edificio, tengan una fácil percepción de dónde se encuentran ubicados. Que el edificio no sea solamente algo estético, sino que por su mismo lenguaje arquitectónico transmita lo que es. Es decir, si va a ser un edificio empresarial, que justamente las líneas geométricas puras, la verticalidad de ese edificio, transmite esa sensación de ser algo complejo desarrollado para empresas. Si es que va a ser un edificio enfocado a algo cultural, también que sus líneas geométricas puras y en este caso horizontales transmitan esa sensación de contener esa funcionalidad de cultura o educación o ya sea salud o digamos el uso que se le pueda dar. Aquí hay que recordar algo, que el material es el principal protagonista, más que la forma. Y este material va a ser pues totalmente percibido por las personas. ¿Cuál es el material que toma protagonismo aquí? El concreto, ¿no? El concreto expuesto, el concreto visto. El concreto expuesto, el concreto visto. Pero también como el metal, posteriormente, ahora en la contemporaneidad, el metal, el vidrio acompañan, embellecen y, por qué no decir, aligeran la percepción de esos edificios.
Con respecto a este tipo de construcción que lo veo en edificios y supongo que tendrán una gran resistencia, entonces podría cambiar el modo arquitectónico para las viviendas, ¿no? O sea, se podría usar, ¿no? Para el tipo de material para una construcción y con estos diseños, ¿no? Que hagan ver que es una vivienda, una casa. Exacto. Actualmente, pues, las viviendas, hay muchos estilos arquitectónicos que se pretenden emplear de acuerdo a las necesidades y de acuerdo justamente a las características del usuario. No podemos decir cuál estilo arquitectónico es el más funcional o el mejor o el más adecuado para estandarizarlo. Recordemos que la arquitectura es justamente nace como una escuela de arte, pero que pretende dar solución a las necesidades de la sociedad. Y la sociedad es muy variada, tiene muchas necesidades, tiene muchos estratos sociales, tiene muchas vivencias, incluso hablando de historia y cultura, no es lo mismo, por ejemplo, lo que tenemos que construir para una comunidad de la selva, como para la sierra, así como para la costa. Entonces, las corrientes arquitectónicas pretenden adaptarse y dar solución y sobre todo, en muchos de los casos, generar identidad de la población con esa edificación. Entonces, el brutalismo es una corriente arquitectónica muy funcional, pero también recordemos, no es la única, y que conforme va pasando el tiempo también se va adecuando a esa contemporaneidad. Bien, finalmente, ¿qué nos enseña el brutalismo entonces? El brutalismo nos enseña de que tenemos conservar nuestros orígenes, saber de dónde y por qué vienen esas corrientes arquitectónicas, que justamente todas ellas nacen de acuerdo a una necesidad, que los materiales, por más simples que parezcan, tienen una naturaleza que necesitan ser exhibidas. No todo tiene por qué ser con acabados, no todo tiene por qué ser oculto. Todas las estructuras, por ejemplo, tienen también un lenguaje que transmitir. Entonces, cuando el arquitecto presenta un diseño o una edificación ya está construida, hay que pararse y pensar cuáles han sido los motivos por los cuales hicieron esa edificación, porque no lo que hacemos en arquitectura es capricho del profesional, sino es una consecuencia de haber dado solución a una necesidad de la población. Bien, bien. Muchísimas gracias entonces por esta importante información que nos da acerca de la arquitectura brutalista y sobre todo el conocimiento que nos da para ampliar un poquito más toda nuestra idea de este tipo de construcción. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por la oportunidad. Ha sido un gusto.